para que tu palabra entre hasta lo más profundo de nuestro ser y que cada día seamos mejores delante de ti, Señor, ya que sabemos que nuestro hombre interior se alimenta con tu palabra. Y así, Padre eterno, deseamos escucharla, deseamos que tu voz, tu mensaje penetre hasta nuestro corazón. Si hubiere algo negativo dentro de nosotros, te pedimos que lo quites, lo elimines de nuestra mente para que así tu palabra entre con mucha claridad, como el río que fluye, como el río que llena los lugares donde hay mucha vida. Así de igual manera nosotros, Señor, te pedimos pues que tú nos guíes en estos momentos, porque deben de ser agradables, que no haya ningún obstáculo, ningún impedimento, Señor, para que tu palabra sea oída. En tus manos depositamos a tu siervo, esperando también que escuches esta humilde oración. Te la pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Y así, mis hermanos, sin más preámbulos, vamos a darle paso a nuestro hermano Javier con la santa y poderosa palabra de nuestro Dios. Adelante, mi hermano. Paso a vosotros, hermanos. Pónganse cómodos, vamos a escudriñar la palabra del Creador. Yo voy a ocupar el lugar de mi hermano Andrés, ya que no ha llegado, hermanos, y pues va, que le doy gracias a Dios que me da la oportunidad de hablar de su palabra el día de hoy, hermanos. Fíjense, hermanos, que la noche pasada, se puede decir, no podía dormir, hermanos, y yo le pedía a Dios, digo, Dios mío, dame la oportunidad de vivir más años, ya como el hermano Heriberto a su edad de él, pero quiero llegar a su edad de él, pero así como él de sanito, hermanos. Y después me acordé, hermanos, que estaba yo bien enfermo, digo, no, yo voy a la mitad, ¿verdad? Casi, y pues ya, estamos, como dicen ahí, ¿verdad? Y luego estaba yo pensando y me acordé que estaba yo enfermo, pero digo, estoy vivo, ¿no? Que es la importancia, hermanos, que debemos de tener, porque sí, ¿verdad? La ganancia, hermanos, porque un día que Dios nos da de vida hay que vivirlo a pleno, ¿verdad? Con alegría, hermanos, porque fíjense que Job 14:5, hermanos, ¿cómo dice? Vamos a ir ahí para meditar en la palabra del Eterno, hermanos, porque es una grande oportunidad que nosotros estemos en este lugar meditando en su palabra, ¿verdad, hermanos? Es un privilegio que tenemos, no todos lo tienen, porque algunos ya descendieron, hermanos, al polvo de la tierra. Dice Job 14:5 así: ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Nuestro Dios ya determinó un tiempo de vida para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y lo importante, hermanos, de esto, se escucha como triste, ¿verdad? Pero fíjense que no, hermanos, porque la importancia de que Dios le haya puesto un término a la vida del hombre y nosotros no sepamos el tiempo que tenemos es muy importante, porque eso nos mueve ¿a qué, hermanos? A avanzar, ¿verdad? Y a trabajar día a día en las cosas de nuestro Dios. Él nos ha dado una grande oportunidad. ¿Se recuerdan el texto donde dice que Dios es Dios de vivos, mas no de muertos, hermanos? ¿Sí? ¿A dónde está? San Lucas 20:38, hermanos. Y vamos a ver por qué esas palabras las dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo dice, hermanos? San Lucas 20:38. Y vamos a darnos cuenta, hermanos, que nosotros… Adelante, hermano. Amén. Porque todos viven para Él, ¿verdad? ¿Qué dice? Que nuestro Dios no es un Dios de muertos, que es un Dios de vivos. ¿Cuál es la condición que nosotros teníamos en el pasado? Cuando andábamos transgrediendo la voluntad de Dios. Estábamos muertos en el pecado, ¿verdad? Vamos a ir a Efesios, hermanos, a ver cómo dice ahí Efesios capítulo 2.
Bien. Ya estamos ahí. Voy a darle paso, hermanos. Me van siguiendo con su vista. Dice así: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuál era la condición en la que estábamos muertos, hermanos? Muertos en nuestros delitos y nuestras transgresiones, ¿verdad? En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente ¿de quién? De este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Fíjense, amados hermanos, que cuando nuestro Dios forma a Adán y Eva y les da vida, hermanos, lo hizo con el propósito de que ellos hicieran la voluntad del Eterno, ¿verdad? Pero ¿qué pasó, hermanos? ¿Quién es el padre de la ira y de la mentira? Satanás, hermanos. ¿Qué hizo Satán, hermanos? El Dios de este siglo, ¿verdad? ¿Qué hizo, hermanos? Tuvo un diálogo con Adán y con Eva. ¿Y qué pasó, hermanos? Los incitó ¿a qué? Los incitó, hermanos, a obedecer o a desobedecer al Todopoderoso. ¿Y cuál fue la consecuencia, hermanos? Se abrió la puerta para que entrara la muerte y para que entraran todos esos malos sentimientos, ¿verdad?, que el ser humano tiene en estos momentos. Fíjense que cuando nuestro Dios nos forma, pone en nosotros sentimientos ¿de qué, hermanos? De amor, de paz, de misericordia. Porque Dios, ¿qué hace? Dios es misericordioso, es bondadoso, ¿verdad? Y es el Padre de la verdad. Fíjense todos los atributos que le puso al hombre. Pero cuando Satanás, hermanos, hace su labor, el hombre va decayendo, hermanos. Va decayendo poco a poco hasta el día de hoy. Por eso, hermanos, sigue diciendo, mire, el 3 ahora. Entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, ¿qué pasó? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Fíjense, nosotros que estábamos muertos, hermanos, no literalmente, hermanos, sino de una forma espiritual, nuestro Dios dice que nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hace? Nos da vida, hermanos. Es la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección nos da la oportunidad de vivir. Por eso es que allá en San Lucas dice que Dios es ¿de qué? Dios de vivos. Porque todo aquel que cree en su nombre, hermanos, y cree en su palabra, y cree que el Hijo de Dios es nuestro Señor Jesucristo, como dice, ¿verdad?, la doctrina que yo traigo no es mía, sino de aquel que me envió. Y dice que sus ovejas, ¿qué hacen, hermanos? Escuchan mi voz y me siguen. Fíjense, nosotros somos privilegiados, hermanos, de haber escuchado la voz de nuestro Señor Jesucristo y pasar de muerte a vida, de oscuridad a luz, hermanos. Fíjense, por eso es que nosotros debemos de estar contentos que tenemos a un Dios que nos considera que estamos vivos, ¿verdad? ¿Y qué tenemos que albergar en nuestro corazón? La esperanza de la vida eterna, hermanos. En nosotros debe de estar esa esperanza, hermanos, y eso es lo que nos debe empujar cada día a servirle mejor a nuestro Dios. Sabemos que muchas veces nos debilitamos, ¿verdad? Porque ¿a quién le ha pasado que se debilita un poco a veces, hermanos? Yo creo que a todos, ¿verdad? A todos nos acontece eso. Pero ¿quién nos sustenta, hermanos? Nuestro Dios, ¿verdad? Nos da esa fortaleza, hermanos. No sé si se han dado cuenta que a veces cuando queremos hacer algo y estamos muy cansados y decimos, pero ya casi termino, me falta poquito, como que nos salen fuerzas no sabemos de dónde. ¿Y qué hace, hermanos? Esas fuerzas nos impulsan a terminar lo que iniciamos. Así también, hermanos, hemos iniciado un caminar en las cosas de nuestro Dios y no podemos quedarnos a la mitad, ¿o sí? No, hermanos, el poder de Dios
y el poder que Él le dio al Espíritu Santo para que moviera nuestro ser, hermanos, a cumplir con esa tarea que es llegar al camino. Dice que la línea de nuestra vida y los tiempos de nuestra vivencia en este mundo, hermanos, están contados. Pues hasta ese día, hermanos, vamos a tratar de hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Hermanos, porque así solamente vamos a irnos con la esperanza. ¿Se recuerdan cuando a Moisés nuestro Dios le dice, ¿sabes qué? Vas a morir. ¿Qué hizo Moisés, hermanos? Escribió un bonito poema, ¿verdad? Una bonita carta, hermanos, un bonito canto. Y en él expresa, hermanos, toda la gratitud hacia Dios, hermanos. Entonces, nosotros tenemos poco tiempo de vida relativamente, hermanos, sí. Pero ese tiempo debemos de estar agradecidos con nuestro Dios por todas las bondades que Él hace con nosotros día a día. Tan solo el despertar, hermanos, y ver a nuestros hijos al lado de nosotros que nos abrazan, a nuestra esposa, a nuestro esposo, cuando oramos y le agradecemos a nuestro Dios, hermanos, ¿qué sentimos? Una alegría muy grande, ¿verdad? Una alegría inmensa, hermanos. Y entonces, pues todo el día debemos de estar dispuestos a obedecer. Vamos a ir a Salmos 1:1, hermanos. ¿Por qué la importancia de recibir a nuestro Señor Jesucristo? Dice que por gracia somos salvos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir gracia, hermanos? Un regalo, ¿verdad? Un regalo que Dios nos dio. Salmos 1 dice así. Perdón, Salmos 32, hermanos, ya me acordé. Estaba yo pensando, pero es el Salmo 32. Vamos a meditar en eso, hermanos. ¿Cómo dice? Salmo 32, del 1 en adelante. ¿Me van siguiendo, hermanos, nuevamente? Dice así. ¿Ya estamos? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Cuándo aconteció eso, hermanos? Que nuestra transgresión fue pagada y nuestro pecado fue cubierto. ¿Cuándo fue, hermanos? Cuando nosotros nos bautizamos. ¿Pero de qué tuvimos que echar mano primeramente, hermanos? De las Escrituras y creer en la doctrina que Cristo vino enseñando, hermanos, que es la doctrina de nuestro Dios. Y así, hermanos, llegamos a bautizarnos y entonces nuestro Dios nos perdona nuestros pecados y cubre también todas nuestras faltas. ¿Por qué, hermanos? Porque el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo nos da esa oportunidad. Pagó con su vida por todas las transgresiones de la humanidad, de todo el mundo, hermanos, así es. Entonces sigue diciendo, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño, hermanos. Fíjense la oportunidad tan grande que nos da nuestro Dios, hermanos. Somos bienaventurados porque nuestro Señor Jesucristo murió por darnos vida y por eso obtenemos esa seguridad y esa certeza, hermanos, de decir que el Todopoderoso es nuestro Dios, porque estamos vivos, no tan solo literalmente, sino que espiritualmente, hermanos, porque esa llama que nuestro Dios ha puesto en nosotros no se debe de extinguir, sino que debemos de constantemente, hermanos, renovando nuestro pensamiento y nuestro actuar. Sigue diciendo el 3. Mientras calle se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en
sequedades de verano, ¿verdad, hermanos? Entonces, ¿qué dice ahí? Que fuimos envejeciendo poco a poco, hermanos, y nuestro gemir se escuchó todo el tiempo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, hermanos, se va desgastando, pero nuestra mente, ¿qué tiene que pasar, hermanos, con nuestra mente? Tiene que irse renovando y renovando y renovando todo el tiempo, para que así podamos nosotros hacer la voluntad del Eterno. Sigue diciendo, hermanos, ahí. Vamos a ir ahora a Proverbios. ¿A qué hora iniciamos? ¿Sí? Fíjense que hoy tenemos un reloj bien grandote, hermanos, y no me di ni cuenta a qué horas empezamos. Y está bien grande. Salmos 4:8. Me avisan cuando llegue yo a los 20 minutos, hermanos. Sí, Proverbios. Dice así. Vamos a iniciar desde el 6. Proverbios 4. Del 5 en adelante. ¿Ya estamos ahí? Dice así: adquiere sabiduría y adquiere inteligencia. ¿Cómo vamos a adquirir sabiduría, hermanos? Dice la palabra del Eterno, si necesitas sabiduría, ¿qué dice? Demándala a Dios. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir adquirir sabiduría, hermanos? Dice la palabra de nuestro Dios, escudriñad las Escrituras, porque os parece que para vosotros ahí se encuentra la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Así dice, así son las palabras del Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer para ir adquiriendo la sabiduría de Dios, hermanos? Tenemos que escudriñar las Escrituras, porque por nosotros mismos no podemos, hermanos. Entonces, cuando leemos las Escrituras, nuestro Dios nos va haciendo comprender todas las cosas. ¿Verdad que sí? ¿O no? Sí, hermanos. Sigue diciendo, miren. No la dejes y ella te guardará. Ámala y ¿qué va a pasar? Y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas sus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. ¿A qué se refiere, hermanos? Nosotros debemos de abrazar la doctrina de nuestro Dios, hermanos, y debemos de engrandecerla. ¿De qué forma, hermanos? Dice que si nosotros engrandecemos la palabra de nuestro Dios, Él nos va a engrandecer también a nosotros, ¿verdad? ¿Cómo debemos de hacerlo, hermanos? ¿Cómo debemos de engrandecerla? Pues haciendo la voluntad, ¿verdad? Con hechos, más no con palabras. Nos cuesta trabajo, hermanos, ¿verdad que sí o no? A veces, ¿verdad? Porque somos débiles, hermanos, y muchas veces la carne pues nos gana, pero nuestro Dios nos dio algo mucho más fuerte y mucho más poderoso que los deseos carnales, que es el Espíritu Santo, hermanos, que nos induce, hermanos, y que nos ayuda para hacer las buenas obras que nuestro Dios demanda de nosotros, ¿verdad? Porque no de embalde, hermanos, murió nuestro Señor Jesucristo. Nos trajo de las tinieblas a la luz. ¿Sí se acuerdan cuando allá en las colonias, hermanos, pues no, a veces se iba la luz y estaba bien oscuro? A muchos hasta nos daba miedo salir, ¿verdad? De la oscuridad tan grande, hermanos. En un cuarto, cuando uno no conoce alguna casa y no hay luz, ¿qué pasa, hermanos? Se va uno tropezando, ¿verdad? Y va uno a tientas, hermanos.
pues esa era la condición de la humanidad cuando no conocía a nuestro Dios. Pero entonces, ¿qué pasa, hermanos? Viene nuestro Señor Jesucristo y Él es la antorcha, Él es la luz que nos va guiando. Y entonces ya podemos mirar claramente el amor tan inmenso de Dios. Ya podemos clarificarlo mejor, ¿verdad? Y ya podemos entender mejor su palabra. Fíjense, hermanos, qué privilegio tan grande. Después de que éramos, pues ahora sí que no entendíamos la palabra del Eterno, y a veces a algunos de nosotros nos cuesta mucho trabajo hacerlo, pero siempre, hermanos, terminamos convencidos de que nuestro Dios es un Dios de amor y misericordia y nos da la oportunidad de seguir día a día, hermanos. Entonces, vamos a aprovechar, hermanos, el tiempo de nuestra vida, hermanos. No lo sabemos, pero vamos a trabajar duro y muy fuerte, hermanos, para que así podamos hacer la voluntad de nuestro Creador. Entonces dice ahí, en Apocalipsis, hermanos, 3. ¿Se recuerdan, hermanos, que la otra vez di una predicación que simbolizaba el candelabro, hermanos? Sí, hermanos. Los 7 espíritus de Dios, hermanos, ¿verdad? Y también están representados por los 7 ojos y por varias formas. Pero vamos a ir a Apocalipsis 3, hermanos, y voy a leerlo, me van siguiendo con su vista. Dice así, miren: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. ¿Quién es el que está diciendo estas palabras, hermanos? ¿Quién? Conforme al primer versículo. Se los voy a volver a repetir. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. ¿Quién es, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: yo conozco tus obras. Tienes nombre de que vives, ¿y qué pasa? Y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate de lo que has recibido y oído, y guárdalo. Arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Quién dice esas palabras? Nuestro Señor Jesucristo dice: mira, estate atento, no te descuides, porque tú no sabes cuándo yo voy a llegar, hermanos. Si supiéramos que el ladrón va a llegar a nuestra casa hoy viernes a las 8:30, ¿estaríamos aquí, hermanos? Pues yo creo que estaríamos allí en nuestra casa, ¿no? Listos para recibirlo, hermano, para llamar a la policía tal vez, o a ver qué hacemos para que no se meta a robar, hermanos. Pero dice nuestro Señor Jesucristo algo hermoso, dice: mira, estate atento, no te descuides. Yo conozco tus obras y sé que le echas ganas, sé que luchas por hacer la voluntad de Dios, pero no te descuides, porque los días de tu vida están contados, y no sea que nuestro Dios nos vaya a hallar faltos delante de Él por un pequeño descuido, hermanos, ¿verdad? Entonces nuestro Señor Jesucristo nos recuerda que nos mantengamos firmes haciendo la voluntad de Dios. Dice San Juan 14:21: si me amas, guarda mis mandamientos, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y estoy en su amor, hermanos. Para alcanzar el amor de Dios, hermanos, que de por sí ya nos ama mucho, pero para alcanzar más su amor y su misericordia, ¿qué debemos de hacer, hermanos? Guardar los mandamientos.
Y dice nuestro Señor Jesucristo, y yo me manifestaré, ¿verdad? Y mi Padre se manifestará. ¿De qué forma se va a manifestar nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo, hermanos? Si nosotros cumplimos los mandamientos. El joven rico se acerca preocupado y le dice, maestro bueno, ¿qué debo de hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Y qué le dijo nuestro Señor Jesucristo? Guarda los mandamientos, porque nuestro Señor Jesucristo se está comprometiendo, hermanos, lo que estaba diciendo en Efesios, que si nosotros hacemos la voluntad del Eterno, en el día postrero, hermanos, cuando Él regrese, ¿qué va a pasar? Nos va a levantar, hermanos, y vamos a recibir ese galardón, hermanos, que por el cual estamos luchando, por el cual estamos trabajando día a día, hermanos, para alcanzar ese galardón, que es la vida eterna, hermanos. Por eso nuestro Dios dice, mira, yo no soy Dios de vivos, soy Dios de muertos, porque en la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos da la oportunidad y abre la puerta para alcanzar la salvación y la vida eterna, hermanos. Y dice que entonces en aquel tiempo, hermanos, ya no va a haber más tristezas, ya no va a haber más llanto, ya no va a haber más contiendas, sino que va a ser que todo va a ser alegría, hermanos. Y dice que vamos a alabar y glorificar a nuestro Dios de día y de noche, hermano. Y así vamos a estar con Él por toda la eternidad, hermanos. Vamos a tener esa oportunidad tan grande. No hay que descuidarnos, ¿verdad? Es la recomendación que da nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, nada nos puede apartar del amor de Dios, porque el amor de Dios inunda toda la tierra, hermano. Y el amor de Dios siempre está dispuesto, y nuestro Dios tiene los brazos abiertos para recibirnos como nosotros vengamos. Lo que Él quiere es, dice, arrepiéntete y no pierdas las obras buenas que hiciste, sino sigue adelante, sigue esforzándote, que si vamos a llegar a la meta, hermanos. Así que con mucha alegría, hermanos, vamos a hacer la voluntad del Todopoderoso, vamos a esforzarnos, ¿verdad? Porque dice que cuando nuestro Dios se manifieste en aquel día, dice que vamos a echar de bien en los que hicieron la voluntad y los que no la hicieron. Hasta allá, hermanos, cuando recibamos el pago, ¿verdad? Así que, pues, vamos a seguir trabajando, como dice la palabra, que el jornalero cuando siembra, hermanos, y con mucha esperanza espera que la lluvia, ¿verdad? Para que esa semilla que él sembró en esa tierra, hermanos, dé buen fruto en abundancia. Y eso nos está haciendo una representación a nosotros. Nuestro Señor Jesucristo sembró la semilla en nuestro corazón. Nuestro Dios dice que da el crecimiento y dice que su palabra es como la lluvia que cae, ¿verdad, hermanos? Y entonces, si nuestro Dios nos da la lluvia y nuestro Dios representa, el sol representa a nuestro Dios, hermanos, por lo que dice en Apocalipsis 12, ¿verdad? Que había una mujer vestida de sol, es nuestro Dios todopoderoso. Al recibir la lluvia y al recibir el calor del sol, ¿qué hace la plantita, hermanos? Va creciendo hasta dar buenos frutos, hermanos. Así que, pues vamos, ahí vamos, hermanos. Hay plantitas que dan, nosotros sembramos en la casa chilitos, hermanos, y hay una plantita que está así bien chiquitita, hermanos, hasta me sorprendió, y está dando unos chiles grandes, bien grandotes, y unas bien grandotas y bien chiquitas. Entonces, hermanos, ¿por qué digo eso, hermanos? No importa la condición del hombre, no importa, hermanos, la condición de cada uno de nosotros. Podemos dar muchos frutos dignos de Dios. Solamente es que tomemos la decisión y no descuidarnos, sino con alegría siempre servirle al Todopoderoso, hermanos. Porque les voy a decir que servirle en la casa de oración con alegría, hermanos, sin contiendas y con unidad, eso lo ve bien
nuestro Creador. ¿Por qué, hermanos? Porque Él constituye esta casa como una casa de oración donde todos los pueblos de la tierra, que dice, que se van a congregar para poder pedir los favores del Eterno. Así que, pues hermanos, vamos a trabajar. Si hemos fallado, dice ahí, pidámosle perdón a nuestro Creador y seguir adelante, hermanos, siendo yo el primero, ¿verdad? Así que, pues con mucho ánimo, hermanos, les pido que se pongan de pie y vamos a recibir a nuestro hermano superintendente. De mi parte es la palabra que he podido compartir con ustedes, hermanos. Paz a vosotros.